Bueno, ahora sí, ya estamos grabando. Entonces, como les decía, lo que hicimos hasta ahora fue los import, la parte de autenticación, vincular el ID del archivo en Google Drive con este nombre y el RAID CSV. Eso es lo único que hicimos. Lo que vamos a hacer entonces ahora es ver qué es lo que acabamos de leer, básicamente. Ver qué es lo que tenemos. Y entonces para eso lo que vamos a hacer es un head para que nos muestre, para no, a ver, ahí estamos, para que nos muestre solo las primeras filas. Y fíjense que lo que acabamos de leer tiene, bueno, un ID y una columna golden, el state, trust judgment, que después, bueno, veremos para qué lo podemos usar, una fecha bajo last judgment, el lugar de nacimiento, porque estos son todas personas que han recibido nominaciones a Oscars, ¿no? La fecha de nacimiento, dentro de las cosas importantes, la raza, la etnia, el premio, bueno, un link. Tenemos algunos datos que tienen algunos NaNs, que después vamos a ver. El nombre de la persona, tenemos la película por la cual estaba nominado, y bueno, una serie de cosas más, ¿no? Entonces, eso es lo que en principio tenemos en este data frame y con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Como para tener una idea, vamos a empezar a ver un poquito de la estructura, cómo ver qué tipos de datos son, cómo ver cuáles son los índices y ese tipo de cosas, como para estar un poquito más cómodos con la información que tenemos en el data frame, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, uy, me quedó un info. Si se fijan, lo que va a hacer el info, bueno, nos indica qué tipo de objeto es un data frame, tiene 441 entries, el range index, ahora vamos a ver qué es un range index, y 27 columnas. O sea, son 441 filas y 27 columnas que tengo en este data frame. Y me lista a continuación cuáles son esas columnas. Fíjense que las numera del 0 al 26. Y esto es importante porque eventualmente nosotros podríamos incluso acceder a una columna por número. Es poco práctico, ¿no? Y aparte, cualquier cambio que hagamos en la estructura, después tendremos que acordarnos de cómo cambian los números. Así que definitivamente no es algo útil, salvo para situaciones particulares, pero es algo que se puede hacer. Y después nos dice los nombres de las columnas, cuántos valores no nulos tiene, que vendría a ser el resultado del count, porque ahora vamos a ver, pero el count lo que nos va a permitir ver es cuántos elementos tenemos, y los nulos no cuentan como elementos. Entonces, cuántos valores no nulos tenemos en cada una de estas columnas, y el tipo de datos. Y acá tenemos nuestro primer freno para ver qué tipos de datos. Estos son los tipos de datos que interpretó el RAID CSV. Eventualmente hay algunos que nosotros podemos querer ajustar, cambiar, incluso por temas de espacio, ¿no? Podemos cambiar el tipo de dato que tiene, pero inicialmente interpreta los datos con un formato y le asigna un tipo de dato. En este caso tenemos este Unit ID, que habíamos visto que era un valor numérico, le va a asignar el int 64, el golden, que es true y false, es un tipo bool. Acá aparece el tipo object.
no sé si ustedes se fijaron, bueno, en los videos estaba, pero si prestaron atención, en Pandas no tenemos un char, un algo de texto como char, ¿no? Lo que tenemos algunos tipos y todo lo que no es de esos tipos es un object. Entonces, básicamente, el texto, cualquier cosa con caracteres, cualquier string, todo eso son objects, siempre. Ahora, esos objects, eventualmente nosotros no sé, podría ser, por ejemplo, una fecha. Acá, bueno, este es un year, así que obviamente lo identifico como, como fecha, como número, ¿no? Pero esta, por ejemplo, que es la fecha de nacimiento, la identifica como object, cuando en realidad bien podría, o sea, podría ser un datetime, ¿no? Porque, bueno, es una fecha. Entonces, bien podríamos directamente, pero bueno, a veces hay un valor que, que, que está mal o cualquier error, incluso si hay un punto, una coma, un espacio, algunas cosas que pueden afectar cómo está interpretando el valor de un cierto elemento en una columna. Entonces, si hay un valor que no machea con ese tipo de datos, ya lo va a asignar, no se lo va a asignar ese tipo de datos, le va a asignar como object. Y eventualmente eso va a generar, nada, que no vamos a, o sea, que no lo vamos a poder ver inicialmente y vamos a tener que nosotros a mano decir, no, esto tómalo como fecha. Así que eso es algo que cuando vean los datos, seguramente vayamos a tener que analizar, ¿no? O sea, decir, bueno, estudian los datos y dicen, este en realidad debería ser tratado de esta forma, a ver, hay algún error, hay algún dato que no corresponde, lo puedo corregir y después, bueno, cambiamos el tipo de datos de esa columna. Es algo que suele ocurrir, suele ser necesario hacer, ¿no? Entonces, el object siempre a veces es texto y a veces es que algún datito ahí, algo encontró que no gasté un número, que en vez de coma tiene punto o en vez de punto tiene coma y ya un solo valor va a hacer que a lo mejor un dato que es numérico aparezca como object, por ejemplo. Y bueno, después tenemos el flotante, y en este caso no tenemos nada más. Hay otros tipos, ¿no? Están tipo category, después podemos ver, pero si hay ciertas, cuando nosotros tenemos una cantidad de valores acotada, asociada a una cierta columna, el tipo category podría llegar a ser muy útil. Así que después vamos a volver sobre eso, pero hay otros tipos de datos, ¿no? Ustedes interrumpan, pregunten, desmutense y consulten, siéntanse, o sea, no, porque a lo mejor escriben en el chat y yo no los veo, no se sientan mal en interrumpir, yo no me, al contrario, para mí mejor si preguntan, si hay alguna duda, pregunten tranquilos, no se sientan mal si tienen que interrumpir y preguntar, es lo mejor, así que siéntanse en confianza. Por Yo tengo suerte no somos tantos. Sí. tengo una consulta. El dato, por ejemplo, int o float, ¿estos Sí, datos se heredan de object? en realidad, no, en realidad los, son number, vos decís heredan, no lo ves de esa forma. Vos decís hereda en el sentido como si hubiera una Entiendo que jerarquía. object es una forma más general, me parece. Sí, sí, no lo pienses como, no lo pensaría de esa forma. Sí, object es donde cae cualquier cosa que no tiene, no tiene tipo, y ya les digo, a veces es un texto o lo que sea, pero a veces es simplemente algún dato que no castea. Lo que pasa es que hay ciertos
O sea, hay ciertos métodos, hay ciertas cosas, operaciones que podemos correr sobre ciertos tipos de datos nada más, ¿no? Entonces, eventualmente nosotros queremos forzar un tipo de dato para poder realizar ciertas cosas sobre una columna. Podés verlo como que sí, Object es el más general, pero al mismo tiempo no es, digamos, no haría mucho énfasis en eso, porque en realidad no sé cómo decirlo, no es que tenés, o sea, no está tan claro, bueno, esto lo puedes aplicar a todos, esto lo puedes, hay cosas que aplican a números, hay cosas que aplican a categorías, hay cosas que aplican a fechas, hay, digamos, sí. O sea, no haría tanto énfasis en el tema de jerarquía, digamos. Pero sí, es el más, es como una cosa general en donde cae cualquier cosa que no castee con nada. Si se quiere. Que no parezca nada o que no saben seguro de qué se trata, dice, bueno, entonces vamos a asumir que es un object. ¿Sí? Ahora, yo les dije, eventualmente, si nosotros quisiéramos cambiar el tipo, por ejemplo, yo podría poner ¿cómo se llamaba? Date of birth. Hacer un PD to date of birth de esa columna y los errores los vamos a poner, sí, vamos a hacer un error. Ahí está. Ahora, esto lo voy a correr, pero lo que hace esto es formatearlo con este tipo, ¿no? Yo tendría que esto asignárselo posiblemente a la misma columna. Bueno, Profe, sí. ¿lo de errores qué es? Eso porque vos podés poner que o sea, lo que yo quiero acá es que lo fuerce. Ahora vos podrías pedir que te informe cuál es el error y corregirlos vos a mano, porque, a ver, estos datos mucho no me importan, ¿no? Pero si vos tuvieras otros datos, podrías decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de errores? Entonces, tenés la opción para que te muestre qué cosas de error por las cuales no puede hacer la transformación, y entonces vos tenés que decir, ok, bueno, acá, mira, la fecha está con guión, no la reconoce, vamos a ponerle barra. A ver, este número, mira, acá hay un elemento que quedó con punto en vez de coma, en decimal o al revés. Y entonces, por esas cosas, entonces vos a mano haces, bueno, para tal fila les modificás el dato y después lo transformás. En este caso, como estamos, no me quiero poner a ver si hay alguna fecha que está mal, digamos que no es grave, pues no me interesa tanto los datos, pero si no podríamos dedicarle un buen tiempo a ver puntualmente esta columna, ¿no? O sea, yo acá lo estoy forzando solo para mostrarles cómo le pueden cambiar. Ya. Joya. Gracias. Porque si hacen info ahora, fíjense que acá le cambié el tipo de dato. Y fíjense que acá tenía 441 elementos. Y acá tengo 78 elementos. Seguramente haya algunas fechas que están expresadas de una forma y de otra y algunas no las reconoce. Entonces tendremos que a mano ir modificándolas para que queden bien y después cambiarlas para no perder datos. En este caso, ya les digo, estamos probando y para no detenernos un montón, no vamos a estar una hora analizando fechas, pero para que vean que se puede hacer
cómo se podría llegar a hacer, ¿no? Entonces, lo otro que quería mostrarles es si nosotros hacemos, por ejemplo, bueno, fíjense que lo que tienen acá es, por acá arriba vimos que decía Range Index 441 entries y columnas 27, ¿no? Bueno, las columnas, ya saben, todos interpretan de qué se tratan las columnas, ¿no? Ahora, si se fijan, el Range Index es este numerito que aparece acá. Cuando nosotros, o sea, todos los data frames tienen dos índices, por fila y por columna. Sí o sí, tienen dos índices. ¿Sí? Tenemos que poder acceder a los datos como fila, columna. Entonces, sí o sí, siempre tenemos dos índices, por fila y por columna. Ahora, las columnas suelen tener nombre. Ya vimos que aparte de eso podíamos identificarlas como por número, pero suelen tener nombre. Ahora, las filas no necesariamente tienen una clave asignada, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos una clave, un índice, digamos, para las filas, se utiliza, es cuando se utiliza el range index. Yo puedo acceder a la fila como fila 2 o fila 4. Siempre parte desde 0. Presten atención a eso. Las columnas también. Esta es la columna 0. Este es el elemento 0, 0, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros no tenemos identificado, o sea, si yo después voy a hacer voy a crear, no sé, un índice por alguno de los elementos, pero si yo no tengo un índice por alguna de las columnas, rige el range index, que es este que siempre va a haber, siempre va a estar, ¿sí? Ahora, si yo le creo un índice por columna, obviamente eso ya no va a estar más. Entonces, fíjense, si yo agarro y hago, no sé, el index me dice que es del tipo range index, que empieza en 0 y termina en 441, step de 1, de 1 en 1, ¿no? Si yo hago bueno, columns, me va a mostrar que es un índice y estos son los elementos de ese índice, que son los nombres de las columnas, básicamente, ¿no? Y el tercer elemento que tenemos siempre, o sea, tenemos el índice, que si no hay una columna que cumpla como índice, uno o más columnas, ¿no? Que cumplan como índice, vamos a tener un range index. Tenemos siempre el columns, que es el índice por columna, y el tercer elemento que vamos a tener siempre son los datos, ¿no? Básicamente el data frame es eso, índice por fila, índice por columna y datos. Y nosotros eso lo podemos ver también si hacemos un values. Fíjense que es un array de un array, ¿no? O sea, tenemos cada fila y a su vez todas las filas. Estos son los valores. Los valores que llenan, completan o están contenidos en este data frame que tenemos acá, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos un data frame, tenemos estos tres elementos. Tenemos índices, tenemos las columnas, que son los índices por columna, o sea, índices por fila, que muchas veces es un range index, o algún valor de alguna de las filas que nosotros identifiquemos y le generamos un índice por columna, y los datos, que es lo que vemos como values. ¿Sí? Si hay cualquier consulta, me van diciendo, ¿eh? ¿Vamos bien? Sí, sí, todo bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, a ver.
A ver. ¿Qué vamos a ver? Bueno, podemos, bueno, no, ahora después vamos a ver esto. Con the types voy a obtener una serie en donde voy a tener como clave el nombre de la columna y como valor asociado, o sea, el tipo de dato que tiene esa columna. ¿Sí? Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuántas columnas de cada tipo tengo, yo puedo hacer un value counts. Value counts recibe una serie y me muestra cuántos elementos de cada valor tengo. Entonces, fíjense, para mostrarles bien qué es lo que estamos acá, tenemos un montón de objects, algunos float, algunos int, un bool acá, un datetime por acá. No sé si hay otro bool, no lo estoy viendo. Si hay, no lo vi. Si yo hago un value counts, entonces lo que va a mostrarme es objects, que son siempre está ordenado de mayor a menor en cantidad, ¿no? Object tengo 15. El float tengo 7. Int tengo 3, bool tengo 1 y datetime tengo 1. ¿Sí? Esto se nos muestra con esto, pero en realidad el value counts sirve para 1000 cosas. Hay un montón de cosas que después vamos a ver, que por ejemplo, si ustedes tienen que sacar, no sé, el mayor, el que tiene más cantidad de tal cosa, el valor que más se repite no sé, de cualquier tipo, en vez de ordenar, totalizar, agrupar, hacer un montón de cosas, ustedes hacen un value count de la columna correcta y en una sentencia lo solucionan. Entonces el value count es algo que es súper simple, pero ténganlo siempre presente porque sirve para resolver un montón de cosas, porque lo que hace es contar cuántas instancias de cada valor de esa columna o de esa serie, ¿no? Aparecen. Y volviendo a lo que dije recién, una columna es una serie, ¿no? Entonces, fíjense, si yo agarro y hago Oscar Demographic, punto, a ver el nombre de alguna de las columnas, que no sé, Award o Movie, vamos a ver. Oscar Demographic.movie, lo que me va a dar es la serie que vendría a ser esa columna, ¿no? Si yo quiero ver qué tipo de dato está devolviéndome algo, o más que nada para mostrarles ahora, OscarDemographic.movie es una serie, ¿sí? Cada columna es una serie. Si yo quisiera esto mismo, podría expresarlo de esta otra forma. No, ahí estoy escribiendo con los pies. Ahí. Es lo mismo, ¿ven? Veo exactamente la misma información que si uso el punto. ¿Por qué puede convenir usar esto en vez de el punto? ¿Qué piensan? ¿No es lo mismo? Sí, pero el punto a veces no funciona. ¿Por qué? Cuando la columna tiene espacios, exactamente. Fíjense que cuando uno pone punto, no puedes poner después no sé, acá tengo date of birth con underscore. Podría tener espacio y ser el nombre de la columna, es perfectamente válido como nombre de columna, pero no puedo expresar de esa forma así, ¿no? O sea, lo tengo que hacer con comillitas en ese caso. Así que bueno, pero sí, es equivalente en la mayoría de las situaciones
Y es un tema de gustos, la verdad, no me, no me voy a meter en eso. Ahora, si yo quisiera de esto hacer un data frame con una columna, ¿cómo? ¿Alguien se le ocurre cómo puedo hacer? Tu frame. Tu frame es, van a ver y ustedes dicen, esto no es lo mismo que acabo de ver. Pues no. Fíjense, vamos solo para que lo vean. Luce igual, ¿no? Pero esto es un data frame y esto es una serie. ¿Por qué les muestro esto? Porque hay operaciones que pueden hacer sobre data frame, hay operaciones que pueden hacer sobre series y es útil poder pasar de una a otra y ser conscientes de con qué estoy trabajando en cada momento, ¿sí? Nada más que eso. Tengan en cuenta de que si tienen que hacer alguna operación sobre data frame, posiblemente simplemente hacen un toFrame, lo pasan, cambian la estructura y vamos a ver otras transformaciones de estructura en algún punto, ¿no? Pero para que se den cuenta de que en realidad estamos hablando de posiblemente, digamos, de cosas equivalentes, si se quiere, en un montón de casos. Ahora, habíamos visto, a ver, ¿con qué era con esto? Con el value counts que yo les había mostrado. Sí, en vez de querer saber la cantidad, yo quisiera saber cuál es el porcentaje, cuál es el impacto de cada valor sobre el total de valores. El value count tiene un parámetro normalize en donde lo que me muestra digamos, es la proporción que existe de este valor en el total de valores. Entonces, yo había dicho que eran 16 objects. Bueno, ahora sé que es el 55%. Son objects, ¿sí? Lo mismo con el float, bueno, y con los demás, por supuesto, es todo lo mismo, ¿sí? Entonces, para algunas situaciones en donde nosotros de repente pueden tener que resolver un problema en donde les interesa saber el porcentaje, no sé, que más no sé, que comparta, no sé, más del 20% de los valores, no sé, imagínense, no sé, estoy pensando un ejemplo que pueda hacer sentido, ¿no? Pero imagínense que tienen que listar, no sé, algún tipo de dato que puede ser, no sé, que sea compartido por al menos el 10% de los datos, ¿no? O sea, que decís, no sé, cuáles son, no sé, las ciudades donde viven los alumnos y listar ciudades donde vivan al menos el 10% o sea, al menos 10% o más, ¿no? Para evitar listar ciudades en donde viven muy pocos. Uno intuitivamente diría, bueno, a ver sobre el total, ¿cuál tendría que ser el 10%? Bueno, entonces tengo que listar los que tengan una ocurrencia mayor a tal. Con el value count simplemente cuentan y lo muestran como proporción y ya lo pueden filtrar directamente de ahí, ¿sí? Hay un montón de cosas o sea, saber esas pavaditas y puede resolver problemas en forma muy útil que de repente tendrían que ponerse a hacer un montón de sentencias para
para llegar a lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué más? Bueno, vamos a hacer, me lo sugirió tantas veces y vamos a pasar a esto. Vamos a ver qué formato, cómo ver el formato de un data frame. El shape nos va a mostrar de cuánto por cuánto es, en filas y columnas. Es de 441 por 27. Nos muestra valores, nos muestra, como si les dijera, casilleritos, ¿no? O sea, acá no se fija si tiene valores nulos, no se fija nada. Si tengo 441 filas por 27 columnas, es 441 y 27. Es el formato que tiene el data frame estrictamente, ¿no? Ahora, yo podría hacer un... bueno, hagamos un size. Y esto me va a mostrar la cantidad de elementos que tiene el data frame, o sea, filas por columnas. ¿Sí? Vendría a ser lo mismo en cantidad de elementos, pero no sé cuánto, o sea, me muestra un solo número, no me muestra filas y columnas aparte, me muestra filas por columnas directamente. Si yo quisiera saber cuántas filas tiene, puedo hacer un len. Y me va a decir que tengo 441 filas. Fíjense que esta información ya estaba en los cards demográficos, en el shape, ¿no? O sea, de alguna forma se repite. Ahora, todo esto es en cuanto a estructura. ¿Cuántas filas? ¿Cuántas columnas? ¿Cuántos elementos en total? No importa qué valor tengan, si tienen valor o si son nulos. Ahora, si yo quiero analizar los valores, tengo que acudir al count. El count, si lo corro directamente sobre el data frame, lo que me va a estar mostrando es para cada una de las columnas cuántos elementos no nulos tengo. Son 441 y sabemos que todas las columnas tienen el Unit ID, el Golden, Unit State, bueno, Trusted Judgment, bueno, Birthplace, todo esto. No todas tienen Date of Birth. Esto nosotros nos mandamos, ¿no? Porque cuando la casteé puse que ignore los errores y me los pisé y entonces acá perdimos fechas. Pero bueno, eso yo sabía que eso habría que, como les dije, habría que hacerlo analizando primero por qué no lo había tomado como fecha. Lugar de nacimiento de estos Gold tienen poquitos valores, pero muchas tienen todos los valores, ¿no? Estos son los valores no nulos que tengo, o sea, los lugares que tienen valores no nulos. Si yo quiero hacer, por ejemplo, quiero ver cuáles son, fíjense, si yo hago un isNull sobre el data frame, me va a devolver un data frame con igual estructura que tenía. Fíjense que tengo 441 filas por 27 columnas, con igual estructura del que ya tenía, pero me va a poner true o false según sea o no sea null, ¿no? Como le pregunto, is null, me va a poner false en todos los lugares que tenga valor y me va a poner true en los lugares en donde no tenga. Este tenía varios nulos, por ejemplo. Bueno, todos estos true son estos que aparecían con un montón de nulos que habíamos visto antes en el count, ¿no? Estos dos, que son los que aparecían con un montón de nulos en el count. Entonces, si yo quisiera saber la cantidad de nulos, ¿cómo hago? ¿Qué dicen?
¿Alguna idea? Con count. Con count me muestra por elemento, ¿no? ¿Cuántos elementos tienen valor? Podría ser la diferencia entre 441 por 27, o sea, podría ser la diferencia entre el size y la suma de los valores que me devuelve el count. Hay otra forma, que es directamente sumar todos los true, ¿no? Porque si es nulo, me devuelve true. Entonces, si yo sumo los true, me va a aparecer directamente cuántos nulos tengo por columna. Si yo a esto le hago otro sum, sumo todos los, hasta el anterior, hasta este sum, vamos despacio. Acá me devuelve una serie, ¿no? Me devuelve una serie en donde tengo clave, es el nombre de la columna, y el valor asociado es la cantidad de nulos. La cantidad que dio es null. Uy. Ahora, si yo a esto le sumo todos los valores de la serie, me encuentro con la suma de todas las sumas, o sea, el total de nulos. ¿Se entiende? ¿Alguna señal? En el segundo sum se está haciendo una operación a la serie que te queda del primero. El primero me devuelve esto me devuelve un data frame. Sí, Al hacer el zoom, hago el zoom de cada columna del data frame. Y me devuelve un valor por columna en una serie. claro, sí. Y al Perfecto. hacer este último zoom, hago el zoom de todos los valores de la serie. Y me devuelve un único valor. Joya. ¿Se Sí, ahí entiende? está bien el caminito, sí. ¿Sí? Entonces esto me devuelve un data frame. Hasta acá me devuelve una serie con un valor por columna. Y este último me suma todos los valores de la serie, devolviéndome un único valor, que es la suma de todos los elementos que dieron true en este is null que hicimos acá. Básicamente esa sería la secuencia. ¿Sí? Ahora, si yo digo, bueno, no me interesa saber la cantidad de que tengo, a ver, ¿cómo era? No. No, creo que tengo que indicarle una columna acá. A ver, espérenme. Me parece. A ver, ¿cuál era que tenía? Bueno, a ver, award. Creo que era plural, sí. Si yo le digo, esta columna tiene nulos, award no tenía nulos. Ahora había otro que sí. ¿Cuál era? Y el de Date of Birth va a tener, que lo modificamos antes. Claro, esta de acá, por ejemplo. Tenía. Entonces, si yo le pongo esta, me va a dar. Pero esto no me dice cuántos, no me dice nada. Solamente me dice tengo o no tengo nulos. Y nada más. ¿Sí? Les muestro, eventualmente hay cosas para las cuales uno dice, bueno, tiene nulos o no, y a partir de ahí trabaja. Pero puede tomar alguna decisión. Pero esto nos indica true o false, pero no nos indica las cantidades. ¿Sí? Eventualmente, yo podría querer decir cosas como no sé, a ver, fíjense, a ver cuál habíamos dicho, dijimos que tiene nonce, ¿no? Sí, tiene un montón de nonce. Yo podría decir, bueno, pero todos estos nonce, quiero que en vez de decir
en vez de no tener valor, diga nada. Y entonces puedo, con fill_NA, hacer que todos los valores none sean reemplazados por nada. ¿Se ve? Esto yo tengo que asignarlo, porque así no hice absolutamente nada. Solo lo reemplacé, pero no modifiqué el data frame, ¿no? A ver, esperen, que estoy haciendo. Ah, no, porque lo tengo que hacer con un lock que no vimos. Bueno. No, al revés. Bueno, vale, esperen, vamos a hacer una cosa. Esto lo voy a dejar para dentro de un rato. Porque esto no lo vimos todavía. Ahora vamos a ir a jugar con el lock y todo eso. Y vamos a... Voy a dejarles esto, que así no les modifico. Y queda, ¿cuál era la columna que habíamos dicho? First place. Esto. Ahí está. Bueno. Entonces, con el fill_NA vamos a tener forma de asignar luego o sea, de completar, por decirles, los NA para, no sé, podemos llegar a decir, bueno, todos los nulos los quiero poner, no sé, les quiero asignar el promedio, les quiero asignar, no sé, algún criterio que ustedes quieran para completar los valores que tienen nulos para poder trabajar, ¿no? Porque con nulos no les van a servir. Entonces, eso se puede corregir de esa forma y es súper práctico para hacer. A ver, ¿qué más? Estadísticas. A ver qué valores tengo. Había un year of award. Oscar Demographic. Vamos a empezar. Bueno, sí. El describe lo que hace es mostrarnos para los valores numéricos que yo tenga, los datos estadísticos, la cantidad de valores, el promedio, el desvío, cuál es el valor mínimo, y me muestra los datos, cuál marca la marca el 25%, el 50%, el 75% y cuál es el valor máximo. ¿Sí? De las columnas que tengan números. Si yo acá, por ejemplo, no les pongo columna, me lo va a aplicar sobre todos los valores que identifique con números, ¿sí? Bueno, este está expresado así, pero me pone cada una de las estadísticas. ¿Cuál es el count, el min, 25, 50, 75, máxima y el desvío? ¿Sí? De cada uno de los valores. Esa es una forma de decir, bueno, a ver cómo están distribuidos los valores de esta columna. Ahora, yo podría tranquilamente, en vez de hacer esto, hacer, por ejemplo, un min. Si necesito obtener el min, hacer un max, ¿sí?
Ahí, veamos, tenemos datos del 1927 al 2014. Ese es nuestro rango de fechas. Ahora, así como puedo obtener esto, yo puedo decir, hacer operaciones después sobre esto, ¿no? Por ejemplo, y le pongo min más 1. Esto me va a devolver 1 más que el min, ¿no? Si yo necesito, puedo en el momento hacer min más 1 o lo que sea, o la operación que quiera yo en realidad, ¿no? Ahora, fíjense, esto resuelve sobre una serie, saca cuál es el valor mínimo y le suma 1. Entonces me devuelve un único elemento que es el valor mínimo más 1. Ahora, yo también puedo sumarle a 1 a todos los elementos de una serie, por ejemplo, ¿no? Yo podría hacer Oscar Demographics Year of Award más 1. Y esto me va a dar todos los elementos con uno más. Lo que estoy haciendo acá es sumarle 1 a todos los elementos de la serie, ¿sí? En este caso, lo que estoy obteniendo es una nueva serie. Esta serie que estoy obteniendo tiene, ¿cuántos elementos dicen que tiene? Miren. 441. 441, exactamente. Entonces, cuando yo estoy generando una nueva serie con 441 elementos, tranquilamente a Oscar Demographic le puedo crear una columna, fíjense cuán fácil. Sin el type, por Dios. Copié de más. Ahí estamos. Entonces, ahora Oscar Demographics va a tener una columna más. Porque por acá, en algún lado, me quedó la columna del año más 1. ¿Sí? Más 1, que es un int 64. ¿Sí? Entonces, si yo quiero generar una columna, es tan simple como asignar, no sé, supongamos que yo digo, asignarle algo con un nombre. Y esto me generó una nueva columna en donde todos los elementos son 1. Todo 1. Si yo quiero hacer Oscar Demographic, todo 1. Ah, no, me quedó acá todo 1. Así no era. Ahí está. Ven que tenemos una columna con todo 1. ¿Sí? Entonces, como parte de las cosas, podría yo guardarlo como una serie para hacer alguna cosa, o podría yo agregarlo como una columna si necesito alguna operación o alguna cosa. Para resolver algunas cosas, nosotros podemos llegar a tener que, obviamente, cambiar, modificar columnas o generar nuevas con algún dato. Si nosotros le asignamos así a un nombre
cualquiera un valor, lo que estamos haciendo es generar una columna nueva con ese valor en cada uno de los elementos, ¿sí? Y acá lo que estamos haciendo es a una columna que ya tenía un valor, sumarle 1, asumiendo obviamente que esos valores son números. Entonces, aplicaría, haría sentido esa suma. ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjense. No, vamos a ponerle, ¿cómo se llamaba? Year of Award. Year of Award. ¿Dónde está? ¿Esto qué dicen que va a dar? Antes de correr. Un bool. Un bool, ¿qué formato? A ver, pensemos qué formato va a ser. True, false, no sé qué valor tenga, pero... Una serie con true o false dependiendo si el valor es o no ese número. Exacto, muy bien. Esto me va a doler una serie booleana en donde voy a tener un true, si Year of Award es 1969, y voy a tener un false, si Year of Award es cualquier otro valor menos 1969. ¿Sí? Bueno, acá veo un montón de false. Alguno tiene que haber. Esta es la serie, ¿no? Vamos a hacer un value count. Y tenemos 433 false y 8 trues. ¿Sí? Entonces, sabemos que Year of Award en 8 de los registros es true. ¿De qué otra forma podríamos nosotros sumar esto? Ay, lo dije, qué tonta. Bueno, oye, yo les avisé que estaba particularmente mal. Según Zoom, ¿no? Pues si me da una serie booleana y yo quiero contar elementos, cuento los true son 1. Entonces, si yo quiero saber solo cuántos cumplen con esta condición, puedo hacer directamente un zoom. Lo mismo que habíamos hecho con los nulls, arriba, podría sacar. Ahora, si yo quiero ver cuántos son true, cuántos son false, bueno, el value count lo resuelve. Pero si yo quiero saber un solo dato, cantidad de elementos de este año, un zoom es lo que necesito. Sí, o sea, un zoom me basta. Digamos, el value count también, pero un zoom me basta. Otra cosa. Algo que por acá. Estamos volviendo, pido perdón, Una cosa que me olvidé de comentarles acá, que ahora dije Zoom. Esto es la cantidad esto habíamos visto que era la cantidad de nulos que tenía, ¿no? ¿Qué pasa si yo en vez de decir la cantidad de nulos, quiero saber la proporción de nulos? Me olvidé de comentarlo cuando vimos esto. ¿A alguien se le ocurre qué puedo hacer? ¿Tendrías que normalizar? Sí, hay una forma fácil de hacerlo. ¿Qué se les ocurre? Porque si no tengo que hacerlo a mano. A mano se puede, por supuesto.
dijimos que era digamos, el is null me devuelve, bueno, una serie booleana por columna, ¿no? Básicamente, o sea, un data frame lleno de trues y false. Y cada una de las columnas es una serie booleana, ¿no? Ahora, si yo quiero saber cuál es la proporción de unos en esa serie, ¿qué puedo hacer? Si yo tengo unos y ceros y quiero saber cuál es la proporción de unos, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es una forma fácil de hacerlo? Sumás, como los true son 1, sumás todos y dividís por el total, pero eso sería hacerlo a mano, ¿o no? Eso sería hacerlo a mano. Es exactamente eso. Describe me va a dar el valor, de hecho, pero me lo va a dar, bueno, a ver, quedémonos con una sola columna para que sea más fácil. Pero esto que vamos a ver ahora lo podremos aplicar a todo, ¿no? Pero quedémonos con una sola, solo para... Había un min, exactamente. El min está incluido en el describe, ¿eh? Pero a ver, vamos a ver un valor, el last judgment at, por ejemplo. Esto me devuelve una serie, ¿no? Booleana. Si yo a esto le hago un min, esta es la proporción de trues sobre el total. Ahora, está bien, cuando dijeron describe, lo resuelve. Es un poco de más, porque es más de lo que... Es más de lo que necesito. Pero justo este era una fecha, entonces no me va a poner. Pero year of award. No, pero year of award no tenía bulls, a ver, no tenía nulls. A ver qué valor teníamos. Date of birth no nos sirve. Year of award, gold, ¿qué tiene? No, porque es un describe de... Es un describe de la serie booleana, por eso no me aparece acá. Pero por eso no me calcula el min. No dije nada, esto no nos va a servir. El min aparece en las series que son numéricas, pero estoy trabajando con una serie booleana. Entonces me va a poner count, unique, topic, frequency, pero no me va a dar, tenemos que a mano hacer nosotros la cuenta. El min me resuelve todo. ¿Sí? El min lo hace directamente. Nosotros el min lo podemos hacer. Siempre que tenemos que sacar proporciones, el min es súper útil. Porque si nosotros podemos marcar si cumple o no cumple con una serie y trabajar con ceros y unos, con el min sacamos el porcentaje fácil. Eso es muy, muy, muy útil. Bueno, para estos casos, ¿sí? Así que ténganlo presente. Me estaba por allá abajo y cuando dije is null me acordé de que no lo había comentado cuando lo vimos antes. Bueno, a ver. ¿Qué más? Nosotros al principio tuvimos que leer un montón de datos, ¿no? Pero de repente nos puede llegar a pasar que no necesitamos trabajar con todos los datos. Entonces, así como acá selecciono una columna, si yo quisiera, por ejemplo, quedarme con varias columnas, yo puedo hacer una lista de campos y manejarme con esta lista. A ver, birthplace o ¿cómo se llamaban?
Bueno, a ver, ¿qué queremos? Queremos, no sé. Date of birth. Esperen, porque necesito una ayuda a memoria, porque estoy con la cabeza Oscar. Demographics, necesito ver. Los nombres. Date of birth, puse. Vamos a poner award, year of award, movie y person, no sé. Award of movie y person, ¿no? Esto me selecciona las columnas que yo quiero, ¿sí? Por decirles algo. Si yo a esto lo asigno a Oscars, por ejemplo, Oscars es un nuevo data frame, ¿no? Porque voy a tener filas y columnas. Y es un nuevo data frame que me armé más chiquito con algunas columnas que a mí me interesaban, ¿sí? Ahora, habíamos dicho en un punto que nosotros teníamos distintos tipos de índices, ¿no? Y yo les dije, bueno, también podemos seleccionar una columna como índice. Ahora, con este data frame que tenemos, vamos a hacernos un otro, no importa, esto no está no es muy prolijo que esté generando tantas cosas, pero al mismo tiempo no sé para qué lo voy a usar después, entonces son chiquitos, igual lo voy a hacer. Pero si estamos manejando un montón de datos, no debería estar haciendo esto así. Y lo que voy a hacer es un set index en donde voy a quedarme con person y con year of award. Y les voy a mostrar cómo se ve Oscars ID. Fíjense que en este caso, acá ya voy a tener dos columnas, ya no voy a tener el range index porque ya no lo tengo, ¿no? O sea, ya no lo necesito porque tengo índice. Siempre está o el uno o el otro. Entonces me voy a quedar con dos columnas que van a ser mi índice y va a verlo como si fueran tres. ¿Sí? Si yo a esto, fíjense, Oscar, my ID, de un shape, me muestra tres columnas, ¿sí? Porque las otras dos son índice. Entonces tengo date of birth, award, movie. Y esas son las tres columnas que me muestra. Si yo pongo Oscars by ID.index, me muestra el índice compuesto por estas, digamos, tuplas, ¿no? De dos elementos, nombre, año, nombre, año, nombre, año, nombre, año. ¿Sí? Entonces, los elementos, los datos pasan a conformar el índice. Y bueno, me quedan las columnas, digamos, las tres columnas que no tenía datos, que no marqué como índice, me quedan como datos. ¿Sí? Esto mismo, si yo quisiera, puedo hacerlo en el read CSV usando index call y le paso la lista de... Vamos a ver esto.
Vamos para abajo, acá. Fíjense. Oscar Doedy. Y le voy a pasar. Bueno, ahí está. Index call. Y le paso una lista de columnas que yo quiero que use para el índice, ¿no? Y habíamos dicho. No, esperen que me queda uno más. Que a ver qué puse. No, seguí poniendo otras. Ya vamos. Ahí está. Entonces, si yo pongo Oscar by ID, fíjense que, bueno, tengo todas las columnas, ¿no? Porque acá no me quedé con menos columnas, pero tengo la misma estructura que antes. Tengo person y of award como índice y las columnas. ¿Sí? Bueno, tengo una pregunta. Sí, pregunte. ¿Qué pasa si se repiten dos tuplas de esas? De los índices. O sea, tienen los mismos valores. No, nada. Realmente no. Mira, yo podría poner movie. O sea, lo que pasa es que no me va a servir a mí para identificar un valor único. Si yo accedo a través de un índice que tiene valores duplicados, me va a devolver varias tuplas. Pero no te va a dar error. Ok. No, digamos, no, en ese sentido no pasa nada. Depende de si te resulta útil, ¿no? Acá algo que, miren, ya que estábamos ahí me di cuenta que hay algo más que puedo mostrarles. Yo les dije recién que nos habíamos quedado con algunas columnas nada más. Fíjense dónde estaba. Acá. Estas son las columnas que nos habíamos quedado. Yo si quisiera, a veces, no sé, de repente tengo un data frame con un montón de cosas que o no me interesan o no voy a usar o realmente ocupan un montón para lo que yo necesito. Puedo leer ciertas columnas específicas. Así que no necesito levantar toda la información. Entonces, lo que estoy haciendo acá, por ejemplo, es decirle que levante solo estas columnas y se lo sumé al index call que ya habíamos puesto para marcar cuáles eran las columnas, ¿no? Entonces, fíjense que acá, tras haber hecho este cambio, me quedé solo con estos 5. Las 2 primeras después las terminé marcando como índice y las otras 3 me quedaron como columnas de datos, ¿no? Así que pueden también, eso es otra de las cosas que es útil cuando tienen que leer datos. Si la primera vez van a levantar todo, van a ponerse a investigar, a ver de qué se trata, lo que sea. Pero después, muy probablemente puedan ir ya levantando lo que más les conviene, lo que más necesitan, lo que sea. Y eso lo pueden hacer directamente desde el READ CSV. Bueno, estamos medio justinianos con el tiempo, ¿no? Fíjense, ¿qué me había preguntado? Bueno, no me acuerdo quién me había preguntado.
Postcards by ID. Y con todas las columnas. A ver, espera. No, me comí una coma. Ahí está. Acá tenemos dos registros que cumplen con para esta misma persona, mismo año, o está duplicado aparentemente, pero bueno, no importa, el caso es que, es que hay dos filas. Simplemente las listas, ¿sí? Yo puedo acceder con el lock, puedo acceder a través de la clave, de esta forma, ¿no? Armando las tuplas y me va a mostrar las tuplas que cumplen con la clave que yo le estoy indicando. El lock sirve para un montón de cosas, en realidad. A ver, series booleanas. Y vamos a ver qué vamos a ver. El lock y el ilock lo van a usar un montonazo. Fíjense, a ver, vamos a ir a este, que es más grande. Si yo, cuando quieren ver algunos registros, ustedes hacen un head, un tail, y les va a mostrar 5 registros, los 5 últimos, como para que, o los 5 primeros, como para que puedan ver. Ahora, muchas veces van a querer ver cosas específicas, ¿no? Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, no sé, un iloc de un cierto número, lo que van a obtener es el registro con ese range index, que es el número 5, que sería la sexta fila en realidad, si lo ven como si fuera una tabla, porque empieza desde el 0, ¿no? Entonces van a obtener todos los valores asociados al registro 5. Si ustedes hacen, por ejemplo, quieren ver algunos, no sé, esto les va a estar mostrando del 0 al 5. O sea, siempre es uno menos. Empieza desde el 0 y siempre es uno menos al que le estamos indicando, ¿no? Menor a este. Entonces, este le está mostrando del 0, 2.6 muestra del 0 al 5, que son 6 registros. Ahora, si yo quisiera esto mismo, incluso, bueno, obviamente, si yo esto le pongo 5 al 10, me va a mostrar del 5 al 9, ¿no? El del 5 al 1 menos del 10, que vendría a ser el 9. Eso para que vean siempre de esa forma, ¿no? Del 10 al 20, del 10 al 19. Yo, acá me muestra a todos. Yo podría decirle que me muestre de 2 en 2. Entonces me va a mostrar el 10, 12, 14, 16 y 18. Este es el salto, ¿no? El step que tiene que dar. Entonces me va a mostrar la fila de la 10 a la 18 de de 2 en 2, por ejemplo, acá. ¿Sí? Otra, lo que habíamos visto, que acá podíamos
ver, así como acá, yo con el lock pude recuperar una fila, una cierta fila específica con clave. Cuando no tengo clave, el número de fila hace de clave, así que con el lock, tanto con el iLock como con el lock, puedo acceder a través del número de fila. Siempre, en cualquiera de los dos casos, eso es válido, ¿sí? Ahora, si yo agarro y digo, bueno, quiero pasarle una lista, por ejemplo, de filas, yo puedo hacerlo, pero bueno, esto... Así, sí, doble. Yo puedo hacerlo. En este caso me va a mostrar la que tiene clave 5 y la que tiene claves 10, ¿sí? Acuérdense que cuando no tengo un índice, el range index es como el número asociado al range index es la clave de ese registro. Entonces acá le paso como si fuera la clave 5 y la clave 10, que viene a ser el range index con 5, o sea, asociado al 5 y asociado al 10. Ahora, fíjense, el iLock acá le paso 1, 5. Cuando yo le paso dos elementos al iLock separados por coma, acá les pasaba con 2 puntos, ¿no? Por eso me aparecía de tal a tal con tal step. Con el iLock, acá le pasaba una lista, que también se la puedo pasar al log. Ahora, si no le paso una lista, le paso 2 parámetros al iLock. Fíjense que acá tiene un solo parámetro, ¿no? Que siempre es, el primer parámetro es el identificador de fila, el segundo parámetro, el identificador de columna. Acá le estoy pasando 2 parámetros al iLock. Cuando le paso 2 parámetros, como le estoy diciendo fila 1, columna 5, lo que me va a mostrar es un único elemento, que es el elemento contenido en la columna 5 de la fila 1. Si nosotros acá hiciéramos así, el 1, la columna 5 es la 0, 1, 2, 3, 4, 5, esta. Es el lugar de nacimiento y para la fila 1. ¿Sí? Entonces, cuando yo le paso 2 parámetros y en ambos parámetros le pongo la clave, lo que me va a devolver es un único valor, que es el valor, digamos, de esa fila y columna. ¿Se entiende? Entonces, fíjense como dependiendo de cómo plantee con lock o iLock, que me sirven para filtrar, puedo seleccionar filas, columnas y llegar a valores específicos de una cierta fila y una cierta columna. Si yo acá le hago 2.3, yo antes había puesto, por ejemplo, 10, 2.20 y me mostraba de la 10 a la 19. Si yo acá le pongo 2.3, ¿qué piensan que me va a seleccionar de las filas? De la 0 a la 3. Exactamente. Vieron que la lógica, o sea, es bastante, una vez que le enganchan la mano, es fácil. De 0 a la 2, porque siempre es una menos, pero todo hasta la 3, o sea, de la 0 a la 2, y acá lo mismo, de la 0 a la 4, porque es siempre, si yo le marco el 5 como fin, no lo incluye, el 5 no está incluido, siempre es uno menos. Entonces, de la 0 a la 2, y la 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, una forma de mostrarle la columna 0, 1 y 2, y las columnas 0, 1, 2, 3, 4, y las filas 0, 1 y 2, por ejemplo. Ahora, podría ser que yo le quiera decir, mostrarme todas las filas, pero quiero algún tipo de selección sobre las columnas. Como el primer parámetro que le paso al lock o al iLock es la fila, si yo necesito indicarle que todas, le pongo
2 puntos como parámetro, ¿sí? Y coma, y el segundo parámetro que va a ser mi filtro de columnas. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, decirle que me seleccione las columnas, no sé, 2 y 5, pero todas las filas y las columnas 2 y 5, lo que voy a hacer es ponerle 2 puntos, coma, y una lista con las columnas que me interesan, en este caso las 2 y las 5, que van a ser estas dos, no sé, 0, a ver, solo para volver a... La 2 y la 5 es la 0, 1, 2, 0, 1, 2, unit state, 3, 4, 5, birthplace. Ahí está, unit state y birthplace. ¿Sí? Y todas las filas, porque yo le puse 2 puntos. Entonces acá no le estoy poniendo ninguna condición sobre las filas, selecciona todas. Vamos enganchando la lógica de esto, ¿no? Esto mismo lo puedo hacer con lock, pero el lock necesita que le ponga los nombres. Porque el lock trabaja con ahí, o sea, si yo, mejor dicho, no es que necesita que le pongan los nombres. Si yo sé los nombres y no los números, tengo que trabajar siempre con lock, porque el lock acepta los nombres, el iLock solo acepta las posiciones. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera decir, bueno, me quiero quedar con tal nombre de columna, tal nombre de columna, que es mucho más natural, ¿no? Porque la realidad es que uno no anda contando qué posición están las columnas y de repente uno agrega una columna y se te mueven todas. Entonces tampoco querés estar pendiente de no modificar ninguna columna para que no te cambie el orden de las columnas ni nada raro. Entonces, el lock es mucho más útil para eso porque simplemente uno puede indicar los nombres de las columnas. Y la verdad es que es mucho más natural hacerlo de esa forma que andar calculando a mano a ver qué cosa es lo que tendría que estar seleccionando, ¿no? Ay, no, este no es. Ahora, esto mismo yo puedo mezclar, ¿no? Entonces yo podría esto mismo que hice acá, pero seleccionar ciertas filas, por ejemplo. Entonces yo podría poner 10, 20, 2, porque acuérdense que el lock entiende ambas cosas, ¿no? Orden y claves y todo. Y los nombres de las columnas. Ok, no, lo ejecuté, lo comenté. Ahí. Entonces, 10, 22 me hace 10, 12, 14, 16, 18, 20, porque el lock sí toma, si yo le pongo, si le tomo con el iLock, no lo toma, pero que el lock sí. Y los nombres de las columnas que me interesan. ¿Sí? Entonces, fíjense que tienen muchas herramientas como para estar probando muchísimas cosas con esto. Lo último, a ver. Estamos medio jugados de tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver qué más podemos ver. Quiero mostrarles cómo usar series booleanas para filtrar. Fíjense, nosotros habíamos dicho que con una serie, si nosotros aplicamos una condición sobre una columna, nos va a devolver una serie booleana, ¿no? Entonces, si nosotros queremos quedarnos con los elementos que cumplen una cierta condición, nosotros tenemos que pensar en una forma de expresar esa condición, generar una serie booleana y podemos usar eso mismo para filtrar los elementos del data frame, ¿sí? Esto puede resultar muy útil en distintos escenarios, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplillo. Y por favor, por ejemplo, si yo agarro y hago
Oscar Demographic, no sé, le filtro que tenga, que el premio sea, el año sea posterior a 1999, me quedo con los que son del 2000 en adelante, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, esto tiene la misma cantidad de filas, habíamos dicho que cualquier, o sea, que el data frame que teníamos, ¿no? Que Oscars Demographics. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, decir, bueno, quiero los nombres de los premiados desde el año 2000, ¿no? Entonces digo, que sean mayor a 1999, me va a indicar cuáles son los premiados posteriores al 99. Entonces yo podría usar Oscar Demographics, pasarle la serie booleana, esto me va a devolver solo los que tienen años posteriores al 99. ¿Sí? Esto me devuelve todos los posteriores al 99. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, solo los nombres, ¿cómo se llamaba? Name, se llama person. Me puedo quedar con la columna person de los registros que cumplan esa condición. Podría haber, solo para controlar, ir a favor, solo para mostrar que son todos del 2000 en adelante, ¿no? Ahí está. Entonces, de esta forma, yo puedo usar una serie booleana para filtrar, ¿no? Lo mismo si yo dijera, bueno, por un lado, me interesa esto, ¿no? Ahora, si yo digo, bueno, por otro lado, quiero que cumpla con alguna otra condición. No, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué condición podemos ponerle? A ver, no sé, estoy medio... A ver, podemos ponerle... Award, este es una columna que tiene el título, ¿no? Del premio. Entonces es un string. A esto le puedo poner que tenga Best Director, por ejemplo. Y esto me va a devolver si tiene o no tiene Best Director el string, ¿no? Si dice o no dice Best Director en el string. Otra serie booleana. Entonces, acá le vamos a poner, no. Best Director es una de las series que tenemos y ahí estamos. Post 2000 es otra de las series que tenemos. Entonces, yo ahora podría combinar esto
diciendo, por ejemplo, Oscar Demographic, que cumpla con Best DIR y Post 2000. Y estos van a ser todos los premiados, mejor director, después, o sea, desde el año 2000 en adelante. ¿Sí? Entonces, yo puedo combinar series y, bueno, ir armando y construyendo en función de lo que necesite filtrar, ¿no? Pero es súper útil y es bastante fácil, ¿no? De ver cómo se podría manejar en cada caso. Así que está bueno como herramienta. Bueno, ¿consultas hasta acá? Sí, yo tengo una Y duda. decime. Vos ahí estás pasándole entre los corchetes otras 2 series. Exacto. El AND de estas 2 series. Porque yo acá, mira, si yo hago esto, obtengo otra serie que es el AND de estas 2. Ok. Entonces, que también tiene la misma cantidad de elementos, ¿no? Porque, bueno, una serie, cuando haces el AND del OR, son operaciones que haces 1 a 1 por fila. Lo mismo vos podrías, si tenés, nosotros teníamos en algún, a ver, mira. A ver. A ver, ya me... aquí dice que escribí mal. The types. Ahí está. A mí me había quedado todo uno, ¿no? Todo uno es una columna que tiene todos unos, nada más. Y este más 1 era el año más 1, ¿no? Habíamos dicho. Entonces yo podría, si esto tuviera algún sentido, ¿no? Pero no importa, estamos solo para ver cómo funciona. Yo podría decir, bueno, acá tengo en más 1, tengo años, ¿no? Números. Y tengo por otro lado, todo uno era todo, ahí sí está, todo. Que tengo un 1, ¿no? Entonces yo podría poner, yo puedo operar entre columnas. Mira, ahí está. Y fíjate que el primer elemento era 1928 y acá 1, ¿no? Entonces me queda 1929. Después tengo el segundo elemento, 1931, más 1, 1932. Opera dentro del mismo número de fila ambas columnas, ¿sí? Entonces, eso puedo usarlo siempre operando, porque son series estas, ¿no? Puedo hacer operaciones con 2 series, con igual cantidad de elementos, y me va a hacer la operación 1 a 1, elemento por elemento, en función de la posición. Y en el caso particular que vimos antes, cuando lo hacemos sobre una serie, sobre 2 series booleanas, bueno, aplican las operaciones booleanas, ¿no? Entonces va a ser si false, 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 true, false, true, 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 porque era un AND, ¿sí? Entonces me va a generar una nueva serie booleana con el AND de ambas, por ejemplo. Pero sí, se puede operar así entre series sin problema. Bueno, estos son, digamos, cada columna es una serie, ¿no? Entonces permite operar sin problemas. Muchas gracias. Sí, buenísimo. ¿Alguna otra cosilla? Sí, yo tenía una duda, Sí, más que decime. nada, antes al principio de la clase que habías dicho que íbamos a hablar de
en los logs cuando se habla de mutar. Ponele que queríamos filtrar algo, pero que quería mutar el data frame, ¿cómo sería, por ejemplo? Queremos, por ejemplo, cambiar. ¿Qué habíamos visto? Habíamos visto era con un PLNA, ¿no? Era. No, en cualquier filtro puede ser igual, no uno específico. ¿Cómo mutar? Me perdí entonces. Perdón, en el sentido de que, por ejemplo, no sé si antes había entendido que podíamos cambiar los valores de las columnas o las columnas que hay en un data frame. Ah, sí. Si vos a esto le podés decir, sí, lo que haces, no, pero se lo tenés que asignar, ¿no? O sea, entonces yo, por ejemplo, no sé, a Oscars, Demographics, no. Más 1, le puedo hacer. Bueno, va a pasar a ser más 2, ¿no? Pero no importa. Más 1. Sí, te entiendo. O sea, pero entonces, de hecho, me va a terminar quedando igual que este otro que le había sumado. El resultado va a ser más 1 con todos unos. ¿Sí? Directamente vos asignás a la columna el resultado de la serie. Y con eso ya la estás modificando.